¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el podcast. En este caso pues vamos a tratar temas que ustedes posiblemente crean que no existen o que les han contado que existe o que vivieron un tema sobrenatural. Pero en este caso vamos a hablar cosas que son reales, cosas que pasaron y pues para eso tenemos acá a Mako. Mako, bienvenido nuevamente. Experiencias paranormales. Del tercer tipo. Sí, gracias Eifer por la invitación nuevamente a este podcast, este espacio que nos permite platicar de algunas cosillas por ahí, dudas, preguntas que muchos puedan tener y que a veces no hayan respuestas para sus preguntas, ¿verdad? Y a este podcast espero que pueda ampliar un poco más la información de lo que puedan tener. Como bien lo decías, ese aspecto de algunas experiencias sobrenaturales que algunos han tenido, que muchos no creen, ovnis, la Llorona, el Cadejo, porque tenemos que hablar de eso porque dentro de nuestra cultura se da, ¿me entendés? O sea, en la cultura chapina, guatemalteca, que Latina. Saludos de Guatemala al mundo. Como me dijo una vez una hermana, lo decía hace poquito en nuestra iglesia, pues algunos me conocen, mi nombre es Marco López, soy pastor, ¿verdad? He de decirlo, licenciado en teología y pues medio sé un poco lo que hablo. Y entonces le decía una vez en la iglesia a los hermanos, saludos a los que están viéndonos en la transmisión en vivo. Y me hace la muchacha que está en la computadora, no hay nadie. No hay nadie. Decía, cállate, le decía, porque que sí, igual que importa, ¿va? Entonces no sabemos quién nos está escuchando, pues podemos ser de bendición para sus vidas. Pues como te decía, en nuestra cultura guatemalteca, y en todo país se da esto, y es bien curioso, porque en toda cultura, de todos los países del mundo, se dan este tipo de acontecimientos. Se les dan otros nombres, pero pasa. Entonces, de espantos, de cosas sobrenaturales, y debemos de hablar de que de cosas sobrenaturales hay buenas y cosas sobrenaturales malas, ¿verdad? Entonces, vos me decís de cuáles crees que partamos hablando, ¿verdad? Y en fin, ¿verdad? Y tal vez van a haber cosas que no voy a poder responder tan fluidamente porque voy a detener un poco tal vez a buscar aquí información y todo en las redes o en internet o en la Biblia, porque lo estamos haciendo prácticamente en vivo, ¿verdad? O sea, este tema no fue planeado y preparado, ¿verdad? Pero como bien decías, hay gente que no cree en esto. Yo me he topado con gente que dice, por ejemplo, que sobre los demonios, por ejemplo, ¿verdad? Que la Biblia lo habla, o sea, o la brujería. Me recuerdo que hace una muchacha que me hablaba sobre la brujería y me decía, igual yo no creo en eso. El hecho de que no creas algo lo hace... No quiere decir que no exista. Que no exista o lo haga falso. Decir eso no es un argumento válido y razonable, ¿verdad? Entonces, creo yo que no solo es de que si lo crees o no lo crees, es que dice la Biblia, que esa es nuestra fuente de verdad, nuestra fuente de realidad también, nuestro manual, nuestro guía, ¿verdad? Entonces... entrémosle a la plática. A la plática del día de hoy. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca, ya lo habían comentado, recuerdo de muchas experiencias que has tenido, que me comentabas en el transcurso pues, de toda la vida prácticamente, o cuando empezó precisamente el tema del pastorado, que yo sé que cuando una persona está... queriendo meterse más en las cosas de Dios, buscar a Dios, también el enemigo como que no le gusta y empieza a molestar y empieza que pasa esto, lo de siempre, ¿verdad? Escuchamos algún ruido, como por ejemplo, te voy a comentar algo que nos contaba mi papá en su tiempo, que cuando era joven, que miraba pues que precisamente en la casa de su tía hace años, miraba que para ir al baño al sanitario tenían que cruzar como un pasillo, pero había un gran campo, ¿verdad? Pero para ir al sanitario. Y dice que porque le daba miedo, pues salía corriendo y miraba que había como, él decía que era como un espectro, ¿verdad? Así, y como que lo estaba llamando. Entonces, yo sé que muchos hemos escuchado de este tipo de historias, pero lo que voy es que al final, o cómo cierra, digamos, esta anécdota de mi papá, es que al salir corriendo de regreso por lo mismo de que estaba asustado,
A medio camino se detuvo y se dio cuenta que era una camisa que estaba colgada y que le hacía así. Entonces él pensó que lo estaba llamando, pero era el aire el que estaba pues moviendo la camisa, y él pensando que era pues un espanto. Ahora bien, esto es un tema, como les digo, de que ocurre, pero vamos a otro punto de vista, hablando siempre de experiencias que hemos tenido. En mi caso, pues estuvimos en un campamento de jóvenes. Y nos tocaba precisamente estar como confidentes y todo esto. No los voy a contar, o sea, tan extensa o minuciosamente, pero al punto que voy es que una de las chicas, ¿verdad? Que estaban, porque eran chicos y chicas y estaban separados, empezó a actuar de una manera extraña y de repente pues ya todos, como saben, ¿verdad? En los campamentos, bueno, después de la cena, bueno, ustedes vayan, tienen tanto tiempo libre y pueden hacer lo que ustedes deseen, y unos se cepiaban y se iban a dormir, otros se quedaban jugando, otros se quedaban platicando. Pues en el transcurso de ese tema se quedaron platicando, pues ahí unos camperos, se les dice, ¿verdad? Unos jóvenes, y de repente pues una de ellas empezó prácticamente a gritar, se retorcía y todo esto, lo cual pues solo en ese momento solo habían 2 personas ahí con esta joven, ¿verdad? Lo cual una de ellas pues salió corriendo a llamar en ese entonces al pastor de jóvenes. El pastor de jóvenes llegó, la tuvieron que agarrar porque tenía una fuerza descomunal. Pues con una mano tiraba bancas y tiraba sillas hasta hacia el otro lado. Lo que les estoy comentando es real. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, yo estuve ahí. Entonces el pastor vino y comenzó. Eso también es un punto importante, la falta, al menos yo así lo vi, falta de experiencia, porque no sabía qué hacer. En ese caso fue de sosténganla, siéntenla, y teniendo una fuerza descomunal en 2 personas, con 2 personas no la podían detener. Después llegaron otras personas, la agarraron, ¿verdad? Dentro de 4 personas aproximadamente, y le comenzaba a hablar, no le contestaba, solo se reía, algo que estaba dentro pues de esta joven, ¿verdad? Al final pues hubo un diálogo mero extraño donde le decía que no sabía quién era, que mejor se regresara a su casa porque había dejado a su esposa enojada o algo por el estilo, lo cual nadie de los que estábamos ahí sabíamos por qué este ente o esta persona sabía algo así. Y posterior a eso eso fue como a las 11 de la noche. Llegaron las 4 de la mañana, seguían lidiando con esto. El pastor de jóvenes ya no sabía qué hacer. Leamos la Biblia, cantemos. Cuando cantaba se burlaba, se burlaba sí, de lo que cantaban, leían la Biblia, se burlaba de lo que decían. Fue para las personas que estuvieron ahí. Yo estuve a la par. Porque estaba con los otros jóvenes. Porque tenían miedo, no seas mentiroso. No, un poco. Entonces, al final comenzó a hacer el ambiente y como les decía, ustedes creen que a veces pasa en las películas, y es real. El ambiente como tal donde estábamos se empezó a poner helado, pero ese helado como cuando te da fiebre y te tapas y no se te quita el frío para nada. Las luces empezaron a parpadear. Sí, entonces, ¿tenían miedo? No, se estoy contando lo que pasó. Entonces al final de esto nos dieron las 4 de la mañana. Yo escuchaba que seguían orando y todo, hasta que de plano, no sé, se cansó, se desmayó la persona, en este caso la chica, se desmayó y ahí quedó. Entonces todo el mundo dijo, bueno, ya se pasó y todo. Pero al punto que voy es que en el transcurso, mientras estaba pasando eso, del otro lado donde estaban las señoritas y el otro cuarto donde están los jóvenes, estaban pasando también situaciones. Yo recuerdo que en ese entonces pues, nos levantamos con el chino, que es un compañero, que le decimos chino, un amigo. Un camarada. Un camarada. Nos levantamos y escuchamos los gritos, escuchamos cuando estaban orando y que reprendiendo esto y lo otro. Y nos pusimos a orar y todo, pero al momento de orar se escuchaba que alrededor de ahí como que habían personas caminando. Así se escuchaban personas caminando, y siento que fue algo del lugar como tal, porque desde que llegamos, de hecho en el momento que pasó, los perros, habían como 4 perros guardianes, y entre ellos empezaron a pelear y uno se arrancó una oreja. O sea, fue todo bien raro, y las muchachas que no escucharon nada, la del cuarto de chicas, digamos, estaba súper alejado de donde pasó todo eso. Dice que cuando se levantaron al baño, en el ventanal donde estaban, nosotros sin decirles nada, ¿verdad? Solo nos empezaron a contar,
de que el ventanal donde estaban, que daba para el baño, había una fuente, y en la fuente había un chorrino. En la fuente que se hacía grandote desde chiquito. No, habían sombras pasando. Esa fue la percepción de eso. Entonces era como una carga así bastante fuerte o pesada en ese sentido. Y al final pues esta persona volvió en sí como a las 7 de la mañana sin saber qué había pasado, y todos sabrás que en la iglesia donde íbamos pues no se habla mucho de este tema, o no se indica qué hacer, únicamente pues que hay que orar y todo. Entonces la gente se le queda viendo con cara así de, miren, ahí está. Entonces ella así como, ¿por qué me miran así? Pobre patoja. Sí, o sea, y todos, no, hombre, venite que vamos a... Tocaba ya pues el tema del desayuno y después el otro taller, ¿verdad? Que era un campamento. Pero la experiencia, como les digo, o sea, eso se los dije así como contándoselos así ligero, porque pasaron muchas cosas más, pero en síntesis, digamos, eso fue lo que pasó. En mi caso, ese sería como la experiencia, digamos, que he tenido más cercana a un tema, una liberación, si lo queremos ver en este punto, un exorcismo, como le llaman algunos. Entonces, que sé, que he visto, que sé que han existido más experiencias, mucho más, o han ido mucho más allá, pero yo quisiera, Marco, me imagino a alguien que ahorita está escuchando el podcast y oyó el ruido que hice porque topé el micrófono. Digo, ay, un fantasma. Un fantasma, un demonio. No. Arrepiéntete, pecador, y acércate a Cristo. Ya, el Cristo viene. Pues sí, no, definitivamente, Eiffel, esta experiencia que has tenido, yo creo que solo el que lo ha vivido y el que lo ha experimentado sabrá que realmente es eso, ¿me entendés? Porque sí, alguien puede oírlo o escucharlo y todo esto, pero realmente vivirlo en carne propia es otro rollo. O sea, personalmente te puedo decir que en la misericordia de Dios, pienso yo, he tenido muchísimas experiencias de ese tipo, porque pues soy pastor, y en la iglesia donde pastoreamos, el ministerio al que pertenecemos, creemos fielmente en la palabra de Dios, por supuesto, y que, bueno, dicho de paso, y parto de este punto, o sea, la palabra de Dios habla de que el ministerio de Jesucristo, en una gran parte del ministerio que Jesucristo ejecutó acá en la tierra cuando estuvo como hombre y encarnado y andando entre nosotros, gran parte de su ministerio fue echar fuera demonios. Se dedicaba a eso, incluso dice la palabra de Dios que llegaba la noche y él llevaban enfermos y gente atormentada por espíritus demoníacos y los echaba fuera, los expulsaba, dice la palabra de Dios. Entonces, creo yo, digamos, este es un tema también que genera bastante morbo y como que ay, que es cierto y todo esto, pero que es real, o sea, y que en algún momento yo creo que es bueno que todos sepamos qué hacer en algún momento de este tipo de situaciones, porque si no pasa lo que vos dijiste, o sea, pasar toda la noche con un demonio que se está riendo de vos no es muy chistoso que digamos, ¿verdad? Y más cuando hay un montón de personas. Entonces, yo quiero partir de ese punto, de lo que ustedes vivieron y experimentaron. La Biblia lo habla, o sea, esas experiencias del tercer tipo, dirían por ahí, ¿verdad? Que entendemos que hay un mundo espiritual, aunque muchos no lo crean, hay un mundo espiritual y aún no está de más decirlo, que incluso hay quienes que creen que son simples, digo simples, ¿verdad? Aunque nunca sean simples, pero un trastorno psicológico, ¿verdad? Un trastorno neuronal. Eso es lo que dice la ciencia, pero es que hay cosas que la ciencia no te puede responder. Decía una vez alguien, la verdad de la ciencia de hoy es la mentira del mañana. Entonces la ciencia, a pesar de que es algo que es razonable, no es un buen fundamento para caminar sobre él en cuanto a estos temas, ¿no? Si me voy a entender. O sea, hay la brújula de la verdad es Cristo, es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos habla en Marcos capítulo 9, verso 14. Voy a leer desde el 15. Dice: y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Es decir, a Jesús. Vieron a Jesús y corrieron a saludarlo, dice, ¿verdad? Verso 16. Y le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, Cristo les preguntó a sus discípulos, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo secando, dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron.
Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Eso es lo más cercano a la película El Exorcista, que en algún momento fue muy famosa, ¿va? Y de hecho siguen saliendo otras películas de terror, de exorcismos y ese tipo de cosas, que yo recomiendo que no los vean, por supuesto. Mejor van a leer la Biblia y que Dios los guíe. Entonces dice, Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que esto sucede. Dice que de muchacho, ¿verdad? Pero quiero adelantarme aquí un poquito. Dice: cuando Jesús vio la multitud, se agolpó, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Miren qué interesante esto, dice: no entres más en él. Se quiere decir que eso puede volver a suceder, o sea, puede volver a entrar este espíritu inmundo. O sea, ¿qué sucedió en este muchacho? Según la Biblia, entró un espíritu inmundo que lo atormentaba, que lo enfermaba, que lo echaba al fuego, similar a lo que ustedes experimentaron esa vez en el campamento, ¿verdad? Donde esta muchacha se reía, no sé si maltrataba o decía más palabras, he visto que así, se reía, se burlaba, gritaba, etc. Entonces son manifestaciones de espíritus inmundos, que así como existen ángeles, así como existe Dios, existen los espíritus inmundos, que yo también eso lo catalogo como demonios o espíritus inmundos a los espantos, fantasmas, y yo me atrevería a decir incluso a los extraterrestres, pero bueno, ese será otro tema, tal vez hay que vamos a hablar otro día, ¿verdad? Sí. Pero ese punto, o sea, esto es algo real, que mucha gente está experimentando, y aunque muchos están siendo oprimidos, atormentados por demonios y ni cuenta se dan. Entonces, como bien vos decís, es un tema que muchos no hablan. Yo creo que en muchas iglesias no se habla por ignorancia o por simple y sencillamente miedo. Que se quiere mejor calmar a la gente. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando a la iglesia que iba antes decían un espíritu inmundo puede poseer a un cristiano. No puede poseerlo porque es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y con eso se trataba como de calmar a la gente para decirle: mira, no puede pasar, entonces esté tranquilo. Llevarlo por otro lado. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con eso? Con gente que a veces dice que es cristiana, o que verdaderamente ves frutos dignos de arrepentimiento y que van a la iglesia y pasa este tipo de cosas. O qué pasa con otro tipo de personas, digamos, porque hay gente que no cree en esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la gente que se le manifiestan espíritus inmundos de este tipo, ¿verdad? Entonces, la Biblia es muy extensa. Eso es lo interesante es de lo que la Biblia, la palabra de Dios es muy extensa en este tema, porque el mismo Señor Jesucristo, como te decía, ese fue su ejercicio, parte de establecer el reino de Dios en esta tierra. Cuando Cristo dijo: el reino de los cielos va a ser arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, parte de ese establecimiento del reino de los cielos es echar fuera demonios. Lo dice la palabra del Señor cuando dice, acusan a Jesucristo que le echaba fuera demonios por Belcebú. Y entonces viene Jesucristo y le responde: mas si yo echo fuera los demonios por el dedo del Señor, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. Entonces el reino de los cielos, que vino con Jesucristo y que lo estableció y que ahora nosotros somos partícipes de ese reino, es básicamente echar fuera demonios. Es quitar a Satanás de donde está él tomando lugar. Entonces prácticamente vemos a un Jesús que su ministerio fue echar fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre echarán fuera demonios. Y entonces hay muchos pasajes, como te digo, que hablan de este tema. Yo podría hablar mucho de eso, ¿verdad? Pero lo que yo más creo que pasa en casos como el que vos experimentaste fue ignorancia de cómo tratar con ese tipo de casos, porque nosotros hemos tenido experiencias donde, bueno, vemos el caso de Cristo, que dice que los reprendía y los echaba fuera. No le tomó toda la noche, no sé si me voy a entender. No opera ese mismo poder en nosotros, no opera esa misma autoridad en nosotros. Jesucristo le dijo a sus discípulos: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del infierno y nada os dañará. O sea, esa autoridad, muchos dicen: no, solo era para los discípulos. Pero no dice la palabra del Señor que en mi nombre echarán fuera demonios, como parte de señales de predicar a Jesucristo como Señor y Salvador, la gran comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos, ir por todo el mundo y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en mi nombre se echarán fuera demonios, en mi nombre ponen manos sobre los demonios. Entonces yo creo que esto es parte de vivir un evangelio sobrenatural, un evangelio del poder de Dios, que tampoco estamos hablando de ir buscando gente que se enchamuque por todo lado, ¿verdad? Pero sí que hacemos ante las situaciones. Por ejemplo, me recuerdo que mi esposa me contaba
cuando era más pequeña, que dice que ella miraba cosas o sentía que le iban a ahorcar o que se desdoblaba, incluso salía su cuerpo. O sea, ¿qué respondemos a ese tipo de preguntas que a muchos les pasan? ¿Me entendés? A muchos les pasan o qué pasa con esa gente que lo ve. Entonces, partamos de este aspecto que es bíblico, es real, la Biblia lo habla muchas veces, principalmente nuestra fuente de verdad es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, déjame ver acá rápido. El Señor Jesucristo, por ejemplo, cómo echaba Jesús fuera a los demonios, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es parte de en algún momento, si te vuelve a pasar, tú la palabra. Entiendo que tal vez sabían esos versículos, pero nunca te había tocado, entonces no sabes qué hacer. Entonces, ¿cómo echaba Jesús fuera a los demonios? Jesús es nuestro ejemplo por excelencia, ¿sí? O sea, no es Eiffel, no es Manco, no es Cash Luna, que el Señor trate ahí con él. No es el apóstol Pablo, ni siquiera. No es cualquier pastor que podamos escuchar, ¿verdad? De antaño, ahora aquí en Guatemala, el hermano Jeremías Pérez. ¡Saludos! De cualquier denominación que queramos tocar. O sea, podríamos hablar de todos los pastores famosos aquí en Guatemala. Pero el punto es que nuestro ejemplo no son ellos, es Cristo. ¿Y qué es lo que Jesucristo hacía para echar fuera demonios? O sea, Él lo hacía. Y si Él lo hacía, en algún momento nosotros también nos va a tocar hacerlo. Porque ahora nosotros somos los representantes de Cristo sobre esta tierra. Entonces somos sus embajadores, dice la palabra de Dios. Entonces dice, ¿cómo echaba Jesús fuera a los demonios? Mateo capítulo 12, verso 28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Vivimos nosotros los cristianos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, en el reino de Dios? Pregunto. ¿Sos partícipes del reino de Dios? ¿Ya vino el reino de Dios a tu vida? Sí, porque has creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, espero yo, y si no, ahorita te ministramos y te liberamos de una vez. Recibí la palabra, perro. Perro, hijo del diablo. Hijo del diablo, ¿cómo se llama ese señor? El apóstol, saludos, apóstol Zúñiga. Entonces, bueno, o sea, el reino de los cielos viene a nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces Cristo dice que Él echaba fuera a los demonios por el Espíritu de Dios. O sea, no somos nosotros. No es nuestra autoridad, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. Es el Espíritu Santo que nos ha sido dado y que mora en nosotros el que lo echa fuera. Cristo mismo lo dice, si yo, es decir, Cristo, por el Espíritu de Dios, ¿no tenemos nosotros el Espíritu Santo enamorado de nosotros? El Espíritu Santo de Dios nos fue puesto en nosotros solo como una vocecita ahí que la conciencia no fue puesto solo para eso en nosotros, fue puesto para que experimentemos y vivamos la vida del reino. Ahora, dicho de paso, Eiffel, quiero aclarar esto porque tampoco se trata de que nosotros busquemos solo emociones, experiencias y vivamos de eso. Tenemos que vivir de la palabra de Dios y lo que tenemos que buscar más nosotros es hacer obras de justicia, vivir vidas rectas y santas delante del Señor, ser ejemplos en nuestra sociedad y en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Ya lo de echar fuera demonios es cosa circunstancial, si lo queremos ver así. No es de, como te decía, no es de que andemos buscando echar fuera demonios. Ahí voy a salir a la calle yo a buscar enchamucados, a ver cuánto se le echa fuera. Es peligroso eso, porque vieron quiénes que lo hicieron, dice el libro de Hechos, y el demonio los desvistió y salieron corriendo desnudos. Eso lo dice el libro de Hechos. Entonces, pero Cristo dice los echaba fuera por los espíritus, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Luego dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Entonces, ¿qué hace? Es atarlo también. Yo me recuerdo que las primeras veces que me tocó esas experiencias a mí, bueno, el primer contacto con esas experiencias fue en nuestra iglesia, cuando éramos pequeños. ¿Te recuerdas que se entraban unos bolitos y que vomitando y que nosotros, no sé si te acuerdas de esa experiencia, pues hasta me cargaste porque, sí. Bueno, para los que no nos conocen o los que conocen a Eiffel le mide como 2 metros de altura. No. y yo soy un poquito, bueno, ahorita no soy tan chaparro, pero tampoco tengo la estatura de Eiffel. En ese entonces yo era mucho más chaparro que él, o sea, él siempre fue la torre. Entonces yo decía, vos no miro, cargame, no sé si te acuerdas, y me cargaste para poder ver. Y me recuerdo que vi a unos hermanos ahí orando por él y echando saliva y demás. Eso teníamos como unos, ¿qué es? 7, 8 años y mucho. Y entonces te quedan esas inquietudes, ¿qué es eso? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué allá? Y entonces recuerdo que en otra ocasión, la otra experiencia que me pasó fue que estábamos en un culto de jóvenes. Y yo estaba cantando y resulta que uno de esos días lluviosos bien fuertes y se va la luz.
y quedamos a oscuras. Y sigamos adorando, les dije yo. Pero esos días donde es oscuridad total, eran como las 3, 4 de la tarde, pero de tan oscuro que estaba, que no se miraba mucho. Entonces, sigamos adorando, les dije yo. Cuando en eso cae al piso una muchacha y maldita, empieza a patalear, era hija de un anciano de la iglesia, y a patalear y a escupir y a maldecir. Yo nunca la había escuchado así, es decir, era una manifestación demoníaca. La Biblia claramente dice no deis lugar al diablo. O sea, ella era una cristiana, nacida de nuevo, pero le había dado lugar al diablo porque el patojo que le gustaba, si me estás escuchando ya sabes quién sos. Ojo ahí. El patojo que le gustaba no le había hecho caso, o había jugado solo con ella, que sí, que te quiero, que le das sus besitos, sus Jason, dirían por ahí, ¿verdad? Pero después la dejó con el corazón partido, diría alguien por ahí, otro salmista. ¿Y quién me va a curar el corazón partido? Dijo aquel, ¿verdad? Y entonces ella quedó mal, entonces le dio lugar al diablo. Y entonces se empezó a maldecito. Yo no sabía ni qué hacer, sinceramente, y hay que echarlo fuera. Entonces, pero al punto que quiero llegar es de que en otra ocasión, cuando ya con un poco más de experiencia y todo, estábamos orando por una persona que había hecho un pacto con... es chistoso porque no era un pacto satánico, era un pacto... y son cosas que a veces voy a este punto, porque muchos le dan lugar al diablo con cosas muy ingenuas. Dígase de paso, por ejemplo, jugar a Ouija, ver una película de miedo, ir a lugares que no tienes que ir, a amistades, relaciones sentimentales, le pueden dar lugar al diablo. El caso de esta muchacha era que ella era una mujer en Guatemala de raza indígena, si se le puede llamar así, no sé, como los de la época dicen que es algo políticamente incorrecto, ¿verdad? Pero sensible, ¿verdad? Pero, sí. O sea, era de raza indígena aquí en Guatemala, o sea, provenía de los mayas, de típico y todo, y la atendimos y oramos por ella. Me impresionó eso porque uno cree que a veces esas culturas son, entre comillas, un poquito más sanas, pero no. Entonces resultó que ella había hecho un pacto de amor con otra muchacha, y que si después al tiempo la muchacha resultó con un novio, y entonces ella la maldijo, entonces, pero el pacto se había mantenido. El pacto de amor, de que yo te prometo que vas a ser mi novio, o sea, es bien delicado. Como te digo, este es otro tema donde hay mucho que meter, porque los pactos o los derechos legales que uno le da, podría ser un tema. Por ejemplo, los pactos de derechos legales que uno le da a Satanás. Entonces resultó que esta muchacha había hecho un pacto con esta muchacha que se iban a amar siempre y todo, y entonces al irse con otra había entrado ira en su corazón y maldecía, gritaba, se tiraba al piso como culebra, digamos, o sea, estaba ya. Escuchaba eso, sí. Y entonces, y son cosas que uno no lo manipula, o sea, la persona ni la conocíamos. Y entonces resultó que empezamos, y fuera en el nombre de Jesús, y fuera, no pasaba nada. Nos pudimos haber estado, ¿qué te digo yo? Toda la noche ahí o todo el día orando por esta persona y no hubiera pasado nada. Pero entonces nos recordamos, o por medio de la guianza de Dios y de su Espíritu Santo, que eso es lo más importante, que debe ser guiado por el Espíritu Santo también, y la palabra de Dios que dice que no puede echar fuera a un hombre fuerte si primero no le ata. Y entonces empezamos a orar en el nombre de Jesús, atamos a todo este espíritu inmundo que está oprimiendo a esta mujer, y fuera en el nombre de Jesús. Y entonces resultó que esta muchacha, cuando nosotros le empezamos a orar diciendo que en el nombre de Jesús atábamos a ese espíritu demoníaco, cayó al piso y empecé a gritar, ¡ay, suéltenme! ¡Me duele! Y estaba así como atada. ¿Ustedes no estaban? No, para nada. Y entonces ella gritaba, ¡ay, me duele! ¡Desátenme! ¡Ay! Y entonces seguimos orando por ella fuera en el nombre de Jesús hasta que fue liberada esta persona. Y entonces, yendo a la palabra del Señor, cómo Jesucristo echaba fuera los demonios, por ahí el Espíritu Santo atándolos. Y hay muchos que dicen es que el poder de atar a los demonios es de Cristo. Intenten liberar a una persona endemoniada, solo así, vamos a ver, y me cuenta, vamos a hacer toda la noche. Exacto. Y sin poder libre, yo podría decir, no sé, esta muchacha no sé si habrá sido libre, la que me contabas vos, no lo sé, o sea, me quedan dudas. Entonces, y lo que pasó también con ustedes es que le dieron mucho lugar al diablo. Yo contigo he podido estar en ocasiones donde he orado por satanistas, brujos, hechiceros, y algo bien tremendo que te puedo decir de que el problema o el demonio con más ataduras sobre la gente es el de la falta de perdón. Fíjate, bien interesante. Yo he orado por, ya una vez un satanista, oren por mí porque quiero aceptar a Cristo y verdaderamente arrepentido. Y yo dije, saben, esto va a ser el exorcista 2 o algo así, dije, ¿verdad? Y no, nada. ¿Ah, sí? Nada, o sea, era en su genuino arrepentimiento esta persona aceptaba a Cristo, pedía perdón de sus pecados, orábamos por él, se echaba fuera todo espíritu inmundo, todo pacto. Mira, no pasaba mayor cosa realmente.
Hay casos donde sí, ¿verdad? Pero hay otros casos donde más hemos visto nosotros ataduras bien fuertes de espíritus demoníacos, que es posible que eso le haya pasado a esta muchacha, o no lo sé, es con ataduras del alma en cuanto a falta de perdón. O sea, he visto muchachas, por ejemplo, que no perdonan al papá porque las abandonó, o porque las violaron, o me recuerdo el caso de una hermana que llegaba a nuestra iglesia y que ella empezó a matarse contra la pared y que se iba a matar porque el esposo la había engañado. Y entonces, producto de que no lo quería perdonar, no, maldita, te odio, empezó a gritar ahí. Y se trataba de matar ahí enfrente de nosotros, literalmente. El demonio la quería llevar a suicidarse. Entonces, pero era producto de la falta de perdón, ¿me entendés? Entonces, volviendo a ese aspecto, digamos, cómo Cristo echaba fuera los demonios, Lucas 4:41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Entonces, reprender es como amonestar fuerte, como hablar fuerte. Me acuerdo que hace un mi tío que molestábamos con eso porque él una vez se estaba manifestando un demonio y así bien fuerte y feo, así tipo el exorcista, y decía, demonio, te sujetas, te estás quieto y te pido que te vayas, por favor. Así gritando. Y él hasta que llegó otra hermana y no, así no se hace. Y se tiró al piso la muchacha y creemos que quedó libre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo cree uno que queda libre esa persona, ¿verdad? En base a las experiencias, gritando, ¿verdad? Y sacudiéndose, es cuando el demonio va saliendo, por decir así. No siempre, pero sí en muchas ocasiones. Hemos visto gente que se ha defecado, literalmente, se ha hecho del 2, del 1, del 3, dirán por ahí, vomitando. Hay demonios que son muy sucios, por ejemplo, demonios de tipo sexual, que, por ejemplo, personas que tienen ya trastornos sexuales, por ejemplo, gente que está atada a pornografía. O sea, hay gente que dice, yo soy cristiano y todo, pero están atados a pornografía. Esos son demonios que están operando en ellos, ¿me entendés? Personas que dicen ser cristianas o no cristianas, ¿verdad? O sea, es todo tipo, y dicen, yo voy a la iglesia y sirvo y todo, pero tienen una amargura en su corazón y falta de perdón hacia alguien. Y eso no es de Dios. O sea, ahí hay algo que Satanás está operando en ellos. Y que ellos no quieren ser libres tampoco, ¿verdad? Entonces, reprendiéndolos, echándolos fuera, como te decía, se manifiestan de muchas formas. Algunos por grito, sudor. Algunos no pasa nada. Otros se orinan, otros se defecan. El caso de un muchacho que una vez, 30 y pico de años, y que tenía un vicio de la pornografía. Iba a la iglesia, servía en su iglesia, imagínate, ¿verdad? Y todo. Y tantos años en el evangelio y resultó que se había atado a la pornografía y resultó que casi, porque no lo hizo, llegaba al punto de violar a su madrastra. Entonces ya son trastornos demasiado fuertes, ¿me entendés? Sí. Entonces, pero se echan fuera reprendiendo al demonio. Entonces, en el nombre de Jesús, que eso es importante. O sea, tenemos que entender cómo lo echamos fuera. No es por nuestra fuerza, es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Si usted está experimentando cosas sobrenaturales, pida guianza pastoral, y si no, se la resuelve, porque muchos pastores no te resuelven esto. Muchos pastores se lavan las manos o ore nada más o lea la Biblia y que si ellos no son los que están experimentando esto, porque hay gente que está siendo llevada incluso al borde de la muerte, al borde del suicidio, de la desesperación. Entonces, busque ayuda a alguien que verdaderamente pueda hablar por usted en ese sentido. Tenga cuidado porque hay muchos que son falsos, que piden dinero, por ejemplo, que cobran por esto. Incluso hay gente que va a terminar incluso hasta con brujos y hechiceros. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, pero también usted tiene la autoridad para echar fuera demonios. El Señor Jesucristo nos lo ha dado como hijos de Dios. Y entonces, atar, ligar, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo te ato, espíritu de miedo, espíritu de temor, de enfermedad, de todo espanto nocturno, porque la palabra son promesas que la palabra del Señor nos da en Salmo 91, por ejemplo, ¿verdad? Hay quienes que creen que solo con abrir el Salmo 91 ahí van a estar protegidos. Eso no es un amuleto, al contrario, eso es peor porque lo toman como un amuleto, ¿me entendés? Toman la Biblia como un amuleto, entonces eso se vuelve idolatría. Sí. Y eso le abre una puerta a Satanás. Y entonces lo reprendía, ¿verdad? Es lo que dice la palabra del Señor. Dice en otro pasaje, dice que Cristo les decía en Marcos 1:25, dice, pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal fuera, ¿va? Entonces, te ato en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús, porque dice la palabra del Señor en Marcos 16, en mi nombre echan fuera demonios. Sí. Entonces, como los discípulos echaban fuera demonios también, ¿verdad? Dice Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo, dice, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, es en el nombre de Jesús que los demonios se sujetan, ¿sí?
Entonces, ese es un buen tip, digamos, cuando te vuelva a pasar. Sí, No. Que se te vuelva a pasar. En el nombre de Jesús te ato y sal fuera. Te lo ordeno en el nombre de Jesús y tiene que ser con autoridad. Recuerdo un caso solo para, si te surge una pregunta, porque yo si empiezo ya no paro, ahora ya no paro hablar. Entonces, recuerdo el caso porque hay muchos casos a mi mente. Me recuerdo el caso de un hermano que nos contaba de que está en una iglesia donde pasó algo similar y resultó que se empezó a manifestar un espíritu de adivinación, donde empezaba el demonio, ¿va? Pero de repente entrabas vos y en el nombre de Jesús, vos me vas a echar fuera a mí. Si vos te pega tu esposa. Y salía, ¿verdad? Era mucho, estaba duro ese caso, ¿va? Estaban con unos 5 hermanos, qué sé yo. Y entra otro y vos me vas a echar fuera a mí. Si vos estás en adulterio, ¿va? Así va. Vos me vas a echar fuera a mí. Si vos tenés pensamientos homosexuales, ¿va? Y así va vos. Y entonces uno por uno iba saliendo. Y una cosa bien masacre porque eran cosas que solo ellos sabían. O sea, nadie más las sabía. Sí. Y el demonio de adivinación les decía, tú has hecho esto, tú has hecho aquello. Entonces, y salían, ¿verdad? Entonces dice que entró otro hermano, en ese entonces él era muchacho, dice, y le dijo el demonio, ¿tú por qué me has echado? Entonces, no, hombre, fuera ya. Se fue con autoridad. Yo no me voy de aquí, le dijo. Si vos fornicaste hace 15 días con la fulanita, le decía. Y entonces se salió, ¿va? Y todos hacia afuera, ¿va? Y nadie quería entrar, ¿va? Todos, ajá. Ver que la Rosa de Guadalupe. Cabal. Y entonces resultó que todos salieron así avergonzados, derrotados, como decís. Y entonces él se quedó todo chiveado afuera. Y dice, cuando en eso dijo, no, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, dijo. Y mis pecados fueron pasados en la cruz del Calvario. Yo le pedí perdón a Dios por ese pecado, dijo. Y yo verdaderamente me arrepentí. Y entró. Otra vez, vamos, ahí con todo. Sí, y le dijo, ¿y vos volvés otra vez aquí? Le dijo, si vos eres un fornicario, vas aquí. Sí, le dijo. Y tenés razón que hice eso, le dijo. Pero ya Cristo me perdonó mis pecados y me lavó con su sangre. Y empezó, miramos. Y entonces, bien tremendo. O sea, masacre y se echó fuera el demonio. ¿Vos? Y es ese punto, lo que te decía hace un principio, es por el Espíritu Santo, en el nombre de Dios. No somos nosotros lo que lo hacemos, no es en nuestras fuerzas. Entonces es algo, porque alguien dice, tú no puedes. Hay una postura de algunos teólogos y pastores que yo he escuchado, bautistas y reformados. Obviamente van a entender pues que yo soy de sesgo pentecostal y ellos nos tratan a nosotros como herejes, ¿verdad? Pero que el Señor los juzgue. Yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, como el Hijo de Dios que nos vino a perdonar nuestros pecados, a morir por nuestros pecados y toda la obra redentora de Cristo, la doctrina de la gracia y todo esto. Entonces, pero, o sea, ¿cómo? O sea, es que ellos no tocan esos temas, o sea, se lavan las manos y lo miran así lejitos, pero ¿qué pasa con la gente que se lo está experimentando? Y que aseguro que en muchas de las iglesias pasan ese tipo de cosas y no resuelven. Entonces, ellos dicen, es que tú a Satanás no lo puedes atar, porque solo Cristo puede atar a Satanás. Digo yo, tan ignorantes que son en la Biblia y se jactan de que ellos estudian, que son doctores. Y yo, tan ignorantes en la Biblia que son, porque la Biblia nunca dice que Cristo ata a Satanás. Nunca lo dice. Lo leímos hace en el podcast anterior o después, aunque me gusta más para arrancar con porque siento que ya lo llevamos frío, incluso el otro lo podemos repetir si quieres más adelante, porque sentí que estamos así muy inseguros, ya nos picamos. Sabor. Entonces, exacto. En lo que platicamos anteriormente de quién es el que va a atar a Satanás, lo dije en el podcast anterior. En Apocalipsis 20, cuando estamos al final de los tiempos, ¿el Señor va a bajar? No, pero ¿quién es el que ata a Satanás en los 1000 años? Antes de los 1000 años. Apocalipsis 20, te lo voy a leer acá, yo voy por aquí. El ángel. El ángel, ajá. Sí. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Sí? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Según la Biblia, ¿quién es el que ata a Satanás? Es el ángel. Son los ángeles. Entonces, claro, el Señor Jesucristo lo puede hacer, pero le digo, ni siquiera se toma la molestia para hacerlo. No es ese mi chance, para eso tengo a los ángeles. O sea, qué poder, o sea, imagínate el poder de Cristo. O sea, él, no, o sea, ¿para qué me metes eso si con el aliento de su boca los destruye? Sí. Lo dice la palabra del Señor, que dice que el ejército cuando se levanta con el aliento de su boca destruye a los ejércitos que se levantan contra él. Entonces, no tiene necesidad de atar a Satanás, no tiene la necesidad. Entonces, nosotros, yo creo en esto, que Dios nos ha dado la autoridad de atar a Satanás. O sea, sí lo ha dado, o sea, tenemos esa potestad.
dada por Cristo. Entonces, ¿cómo los discípulos echaban fuera los demonios? Dice la palabra del Señor, lo leíamos hace un momento en Lucas 10:17, que se venían gozosos diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, ¿no es el mismo mandato que tenemos nosotros que los apóstoles? Que los discípulos. Y algunos dicen, es que eso solo era para los 12 apóstoles. O esta postura que algunos manejan. Ellos solo era para los 12 apóstoles. Y durante algún tiempo dije, bueno, tal vez sí solo era para ellos. Porque argumentan que como no está escrita la Biblia, que esto y lo otro. Pero, vamos a ver. Sí, aquí en Marcos 9:38 dice la palabra del Señor: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echan fuera demonios. No eran discípulos. Propiamente no eran los 12, eran otros que andaban por ahí. Y dice: hemos visto a unos que en tu nombre echan fuera demonios. Mira, vuelvo a lo mismo, en el nombre de Jesús, en tu nombre. Entonces la clave es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te vas fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pero él no, dice entonces, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces no era de los 12. Era uno de los 5,000 o saber cuántos que andaba por ahí. Algunos dicen tal vez el endemoniado gadareno que Dios había mandado a predicar a su casa, porque así pasó, ¿verdad? Entonces dice que tenía la legión. Dice, entonces Jesucristo dijo en el verso 39 de Marcos 9:39, dice: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, ¿cómo lo hacían los discípulos? Siempre en el nombre de Jesús. Y eso era para todo discípulo de Cristo. O sea, en base... Y es que, lo que te digo a veces, perdón que vaya a arremeter contra este tipo de teólogos y de pastores y todo, que dicen, se jactan de decir es que la Biblia es nuestra guía, sola gracia, sola escritura. Ahí está la Biblia. O sea, y ellos vienen a meter otras cosas que están fuera de la Biblia, que esto solo era para los apóstoles porque... ya para nuestros tiempos ya no, porque no estaba la Biblia. Eso no lo dice entonces allá no está en sola gracia, ya no está en sola escritura, perdón, no sé si me voy a entender. Conveniencia, entonces. Exacto, ya no es solo escritura, ya es escritura y nuestra opinión. Exacto. No sé, la Biblia nunca dice que solo era para los apóstoles, la Biblia nunca dice que solo era para esos tiempos. Jesucristo y Dios, que es Dios, Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Los cielos y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir a nosotros ahora que eso no es para nuestros tiempos, que no lo podemos hacer? Claro, vuelvo y repito, no estamos diciendo que entonces voy a salir a la calle a buscar un par de chamucados y a cuantos locos en el cruce de por ahí fuera, en el nombre de Jesús. Te puede ir mal. De hecho, ahí precisamente con el tema que decís que voy a salir a buscar o algo. Una vez alguien me comentaba que según tu nivel de espiritualidad es como se te puede presentar. Me explico, o sea, yo sé que en los demonios hay niveles. Uh-huh. Y según tú, o sea, alguien que apenas empieza con asistir a la iglesia y todo, exacto, a alguien pues que haya un recorrido, ya tiene conocimiento y su nivel de espiritualidad pues es diferente. Me gustaría saber qué piensas, digamos, en ese caso, si es real o no es real el sentido de así me lo dijeron a mí, literalmente te lo voy a decir como me lo dijeron. Es que a vos te van a poner ahí a darte con un demonio de tu nivel espiritual. Uh-huh. Si ya estás a este nivel, entonces ya te ponen un demonión. Y así sucesivamente, me decían, ¿verdad? Entonces, esta misma persona me comentaba que, no sé, un demonio no se va a presentar si alguien si alguien que está ahí no lo puede liberar. O sea, eso fue lo que me dijo y yo me quedé como... No entendí. Pero ya no me dijo más. O sea, por ejemplo, que está alguien aquí de repente comienza con eso. Pero es porque vos estabas aquí y vos la podías liberar, por ejemplo. Bueno. Y si hubiese estado en otro lugar, no se hubiera manifestado. Ese es como el... Sí, digamos, pasa por dos cosas. Uno, lo de los niveles espirituales. Yo te diría sí y no. La misma autoridad que yo tengo la tiene cualquier creyente que ha venido a los pies de Cristo, porque es la autoridad de la palabra, la autoridad de Cristo y la autoridad del Espíritu Santo. Lo que tal vez podría decir yo que cambia es la experiencia. No sé si me voy a entender. La experiencia y la fe. O sea, si no es la misma fe la de uno que empieza ahorita a alguien que ya ha bregado más en el evangelio y que ha leído más palabra y que la palabra ya está cimentada en su corazón. No sé si me voy a entender. Eso es lo que tal vez variaría, pero por eso te digo sí y no. Porque también en cuanto a autoridad, ¿qué te digo yo? Dios te pone a hacer otras cosas ya cuando sos un pastor, cuando sos ministro, o sea, cuando ya estás delegado. O sea, sí hay una
autoridad que te respalda de parte de Dios. Pero, ¿y si no hay nadie más? Está la autoridad de Cristo ahí con vos. Sí. No sé, te pongo un ejemplo. Me dijo una vez una hermana, me acosté a dormir esa noche y yo puse, creo que no sé si lo puse en modo avión o le quité vibrador, todo. Porque hubo un tiempo que yo estaba muy estresado. Bueno, me mantengo muy estresado normalmente por tanto que hay que hacer en la obra de Dios, pero descansamos en el Señor. Pero esa noche dije, no, hoy quiero descansar, hoy quiero dormir, porque ya no aguanto, o sea, estoy muy cansado y agotado. Y entonces puse el teléfono en vibrador y le quité en silencio y le quité el vibrador, o sea, nada, o sea, solo entraba la llamada, pero tal vez encendía la luz o qué sé yo. Y entonces cuando llegué a la mañana, día siguiente, yo me desperté y cuando vi la llamada, 15 llamadas perdidas. Y dije, se murió alguien, dije una casa hermana. Y la llamé. Y entonces, hermana, ¿qué pasó? Le dije yo, ¿verdad? ¿Qué les pasó? Estoy preocupado, no contesté, pero estaba muy profundamente dormido, no escuché las llamadas y estoy preocupado por ustedes. Hermano, es que fíjese que mi hija que casi se me moría ayer en la noche y que empezó a gritar y que esto y lo otro, yo no sabía qué hacer, entonces lo llamé a usted y no sé si ir al doctor o qué hacer, hermano. Pero entonces en eso me acordé de lo que usted nos ha enseñado, me dijo, y empecé a hablar por mi hija y gracias a Dios se tranquilizó, dice, fíjate Dios. Y entonces se calmó y ya está dormida y ahí todo está durmiendo y todo esto y lo otro. Entonces dije, gloria a Dios, es la autoridad y la fe, ¿me entendés? En el momento dije, no, yo no soy capaz y voy a ir con el pastor. Es decir, ahí es donde algunos hablan del sacerdocio universal de todo cristiano. O sea, claro, por orden, por funciones de la iglesia, Dios ha puesto pastores, ancianos, diáconos, etcétera, ¿verdad? Y hay otros ministerios que han surgido por ahí, ¿verdad? Pero en el sentido de orden y estructuras de la iglesia. Pero el asunto es de que todos somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Todo creyente nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, tiene la autoridad de Cristo, de la palabra. Entonces, en ese sentido, como te digo, sí y no. Y lo que varía tal vez es ese aspecto de la ¿cómo podríamos decir? De la fe. Y sí en algún momento el nivel espiritual, ¿en qué sentido? Por ejemplo, vemos en la palabra del Señor que nos narra el pasaje, no sé si lo encuentro rapidito por acá, solo para... aquí está, Marcos capítulo 21 dice, y entrando Jesús en Capernaum o Cafarnaum, dicen algunos, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, vemos aquí una cosa. Jesús no estaba haciendo nada. O sea, él entraba y enseñaba. ¿Y qué pasó?Nosotros decimos un cortocircuito ahí, ¿verdad? Donde por la autoridad de Cristo sí se manifestó el demonio. Entonces, pasa a veces que cuando hay una... A muchos no les gusta reconocerlo, pero yo sí lo creo, una atmósfera cargada de la presencia de Dios, les digo yo, porque Dios no se manifiesta en todos lados, donde hay un ambiente donde se está adorando a Dios, donde hay un ambiente donde se está predicando la palabra de Dios con fervor y con fe y demás. Y eso pasa en cualquier iglesia, o sea, no solo en las pentecostales, sino pasa en cualquier iglesia reformada, que te digo, presbiteriana, bautista, donde está el Espíritu Santo ferviente en la iglesia y se predica la palabra de Dios con fervor, pasan este tipo de cosas. ¿Te acordás de esta iglesia donde nosotros íbamos, que era una corte tradicional acá en Guatemala? Cuadrada dirían algunos por ahí, ¿verdad? Y entonces, donde incluso no se creía todo esto, pero había gente que buscaba de Dios. O sea, creo yo que en ese tiempo había gente que buscaba de Dios, oraba, leía la palabra, amaba a Dios genuinamente y se daban este tipo de manifestaciones, si te recordás. No muy seguido, pero yo que recuerdo unas 3 veces que estuvimos en el tiempo que estuvimos en esta iglesia, se dio. Entonces, cuando hay gente consagrada a Dios, que busca a Dios y todo eso, sí puede pasar. Pero o sea, si vos, sin ser pastor y todo eso, sos una persona que se consagra y todo esto, y busca a Dios en oración, en ayuno, lectura de la palabra y todo, se puede dar este tipo de choques porque los espíritus son contrarios, ¿verdad? Entonces se va a sentir incómodo. Así como, por ejemplo, pasa a la inversa. Es lo que les digo a muchos, no creen en eso de la atmósfera cargada de Dios. ¿Pero acaso no has sentido atmósferas cargadas de lo contrario? No sé si me voy a entender. Sí. ¿Has sentido alguna vez alguna atmósfera cargada de malos espíritus? Donde decís vos, aquí está. Hay algo. Es lo que vos decías al principio, que los muchachos que estaban en otro lugar más lejano sentían lo que estaba sucediendo en este todo sin enterarse ellos de lo que estaba pasando. Exacto. Aquí abajo, ¿me entendés? Entonces, son atmósferas y ambientes donde se puede manifestar la presencia de Dios o se puede manifestar espíritus demoníacos. Entonces, sí
como te decía, sí y no, a la pregunta que me hacías antes de que si, dependiendo del rango y la autoridad espiritual, ¿verdad? Sí, creo yo que en algún momento, dependiendo hablamos de niveles espirituales en cuanto a tu búsqueda, tu llamado, tu madurez, eso es lo que podríamos, niveles en madurez, en crecimiento espiritual, pero niveles en cuanto a quién importa más o quién es más que otro, en Cristo no hay acepción de personas. Pues no hay rango, por decirlo así, como los militares, o sea, al nivel espiritual, a eso me refiero. Yo diría que también sí lo hay, porque, o sea, cuando me refiero a que no hay rango es como en cuanto a valor, como persona y como hijo, no sé si me voy a entender. Es que yo soy pastor y vos no, por ejemplo. ¿Y yo algo más o...? Sí, es que vuelvo a decirte, sí, no, porque por ejemplo una persona que es pastor pero no tiene vida espiritual. O sea, el rango sí se da en cuanto a un llamado, porque yo lo he experimentado y he visto cómo el llamado respalda a una persona, no sé si me voy a entender. Y otras personas que dicen que tienen y no tienen el llamado. Entonces, no es por decirte algo, no es lo mismo que yo que tengo llamado me meta a levantar una iglesia, a un Juan de los Palotes que solo porque le gusta y todo se mete en una iglesia no le va a funcionar. O sea, tiene que haber un llamado, no va a haber un respaldo de Dios. Entonces, yo creo que sí hay, ese sería otro tema, ¿verdad? Si hay rangos, no de importancia, no de que Dios ame más a unos que a otros, pero sí rangos en el sentido de que aquí en la tierra lo vemos, por ejemplo, a unos dejó como ancianos, a otros como diáconos. Es decir, hay estratos de autoridad dentro de la iglesia, y eso el mundo espiritual lo percibe y lo ve, ¿no? Si me voy a entender. Sí. O sea, sí, lo saben. Por ejemplo, el pastor de tu iglesia no es más importante que vos delante de Dios. El pastor de la iglesia no tiene más rápido acceso que vos delante de Dios, porque la sangre de Cristo es la que te lo da. Pero sí hay una autoridad que Dios ha puesto sobre él. No sé si me voy a entender. Sí. Es decir, en ese sentido, el mundo espiritual lo reconoce, los demonios lo reconocen, no sé si me voy a entender. Pero la autoridad de echar fuera demonios a cualquier creyente se le ha dado. No sé si me voy a entender. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, con el respecto precisamente del tema de... Entonces, ¿se puede manifestar según esa presencia que ellos sientan? Por ejemplo, puede estar, lo mismo que te decía, puede estar en un lugar y, o sea, esa persona puede estar ahí y no pasa nada. Pero de repente vino alguien más y entonces ya se puso como los gatos o los perros, ¿verdad? Ya se puso como a la defensiva y todo. Puede pasar. Eso implica precisamente que ellos presienten o tienen ese temor, digamos, de la presencia de Dios que acompaña a sus hijos. Exacto. Pero va a depender también del nivel de consagración de la persona, porque si es un hijo de Dios carnal, por ejemplo, va a decir, este es carnal, va. Como el caso que te conté hace un ratito de que entraban a tratar de liberar, pero vos estás en pecado, pero vos aquí. Entonces, el nivel de fe del otro pudo más, ¿verdad? Entonces, y hablamos de nivel de fe en el sentido no de que decir, quién es mayor y todo eso, sino que simplemente la fe de los otros estaba por los suelos y la de este la estaba creyendo, no sé si me voy a entender, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si me voy a entender. Sí. Yo digo que ya para terminar. Y finalizando este capítulo, este episodio, tal vez podrías comentar la vez que comentabas, hablando siempre de temas sobrenaturales, porque ahí lo comentabas, hay tanto cosas negativas como cosas positivas que ocurren precisamente o que operan, digamos, en ese no sé si decirle mundo astral mundo astral es muy, ¿cómo te puedo decir yo? Muy Espiritista. Walter Mercado. Cabal, muy Walter Mercado. Muy... Sí, en ese plano. Mundo espiritual. Mundo espiritual, porque es lo que habla la palabra. Tal vez como testimonio, y con eso cerramos, de la vez que me contaste que estabas, que vamos a ver si me recuerdo bien, que tuviste una persona y fuiste a orar por esa persona, y esa persona llevaba, no sé si machetes o cuchillos que iba a ir a matar a alguien, no sé si su esposa, su esposo, y fuiste a orar y que sentiste precisamente. Sí. ¿Nos puedes contar eso? Gracias, Eiffel. Pues fíjate que pasó una vez bien interesante, porque andábamos nosotros evangelizando, o sea, predicando la palabra de Dios en la calle. Típicamente tenemos esa modalidad aquí en Guatemala, Latinoamérica, me imagino yo, y no sé si en otros países lo hacen igual, pero salimos con nuestros tratados que le llamamos, ¿verdad? Que son como volantitos con textos bíblicos y que te lanzan el mensaje de salvación. Y entonces íbamos así en la calle con un grupo de personas, cuando de repente yo vi un bolo, porque estaba borracho. Y entonces iba con una maleta, digamos, de mano, y
empezó a hablarles a unas muchachas, entonces yo le di el volante y le dije, acepte a Cristo como Señor y Salvador y tome, va. Y entonces resultó que me dijo, ¿y esto qué? Pero cuando yo le estaba dando, él me agarra de la mano. Y entonces yo así como que, ay, un bolo. Y yo, porque no es bonito evangelizar bolos, sinceramente, ¿va? Uh-huh. Y entonces resultó que estábamos, yo le empecé a dar, mire, Cristo le ama. Entonces el asunto fue de que estábamos ahí en la calle, ¿verdad? Como te decía, estamos evangelizando y esta persona, le doy el volante, me toma de la mano y me dice, ¿eso qué es? Entonces le dijo, Cristo le ama, y que Dios le ama. Y ¿cómo me venís a decir, pues a mí, que Dios me ama, que esto y lo otro? Cuando resulta que él me dice que estaba, vos no sabes quién sos, me dijo. ¿Quién soy? Me dijo. ¿Y por qué me dices a mí que Dios me ama si yo soy un asesino? Me dijo. Y es más, mira, me dijo, ahorita voy a ir a matar a alguien, y me enseña la pistola, se sube la camisa, me enseña la pistola, y abre su maletín y un montón de machetes, sierras, cuchillos, porque resulta que dice que él descubrió que ¿cómo se llama esto? Que su esposa le estaba haciendo infiel y que le iba a ir a matar. Y no entiendo cómo soy tan benizar a Dios, pero lo que me impresionó también fue que antes de eso, perdón que retroceda un poco en la línea del tiempo de esta historia, resultó que cuando él me agarró la mano, me dijo, ¿vos quién sos? Me dijo. ¿Por qué? Le dije, vos sos un ángel, me dijo. Imagínate, o sea, yo estaba evangelizando y me dijo, ¿vos quién sos? Vos sos un ángel, me dijo. No, le dije, ¿por qué? Es que miro una gran luz en vos, me dijo. ¿Qué es lo que querés conmigo? Me dijo. Entonces le empecé a evangelizar y fue cuando me dijo, yo voy a ir a matar a alguien, voy a ir a matar al amante de mi esposa, ahorita están en tal lugar, yo sé dónde están y llevo todo esto porque los voy a descuartizar a los dos, me dijo. Y no sé por qué vos me venís a decirte esto. Y entonces le dije, mire, Dios le ama y Cristo tiene un plan para usted. Y empecé yo a lanzarle la palabra, ¿verdad? Que Dios desea que usted se arrepiente de sus pecados. Eso no es agradable a Dios. Y entre bolo y todo empieza a llorar la persona. Y entonces resulta que empieza a vomitar. Como te decía hace un momento, que cuando se dan esas manifestaciones espirituales, se dan de muchas formas, ¿verdad? Por vómito. Pero empezó a vomitar por una liga, y entonces empieza a sacar esa liga y queda en el piso, y entonces cuando en eso empecé a llorar por él, entonces como te digo, el ambiente cambió, o sea, cuando él me dijo de que iba a matar a la persona y todo esto, yo me porque sí tenía cara de malo, así malo, o sea, no era así de que vos dijeras, ay, cualquier individuo en la calle, no, el pate se miraba así malo, o sea, que vos lo mirabas y así me estrangula ahorita, ¿va? Y entonces yo temblando y con miedo, pero cuando yo empecé a orar por él y lo llevé a la confesión de fe, empezamos a tener una presencia de Dios tremenda en la calle. Estamos en plena calle, así los carros pasando por todos lados. Aquí en Guatemala, en la que le conocemos como la calzada San Juan, y ahí los carros pasando y todo eso. Y entonces recuerdo que en eso, bueno, nosotros, o yo creo, ¿verdad?, en las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, ponle manos a él, me dijo, porque yo voy a hacer una obra poderosa en él. Y cuando yo pongo las manos sobre él, siento que cae un fuego del cielo y el tipo cae al piso y empieza a hablar lengua, le llamamos nosotros los pentecostales, ¿va? Y yo les digo, es que ese es el punto donde la doctrina de muchos choca con las experiencias bíblicas, voy a decirle así, experiencias bíblicas, porque el tipo era inconverso. O sea, el tipo, yo digo, este cuate nunca había ido a una iglesia, o sea, es tatuado, o sea, tipo malo toda su vida de maldad. O sea, él se dedicaba a ser sicario, imagínate. O sea, ya estábamos hablando de un señor de le calculé unos 40 años o más. Y entonces resultó que cuando yo pongo la mano sobre él, siento un fuego tremendo sobre mí, y el hombre empieza a hablar lenguas y empieza a adorar, y en su frente empieza a adorar y alabar a Dios. Gracias, Dios, te amo, Dios, y te bendigo, Dios. Y empieza a sacar esa saliva, y él tirado en el piso llorando. Y cómo cambió la situación de que ir a matar al amante de su esposa a alabar a Dios, ¿me entendés? Fue una manifestación de gloria de Dios impresionante, que nunca se me va a olvidar. Fue impresionante. Increíble. Sí. Bueno, excelente. Si se dan cuenta, pues todo puede cambiar en un segundo. Y todo es posible si puedes creer. Gracias. Entonces con esto pues nos despedimos. Gracias ahí a Mako por tu tiempo. Y pues lo decimos siempre, en la plataforma donde ustedes estén escuchando esto, por favor pongan en los comentarios preguntas, situaciones, experiencias que ustedes han tenido, y con gusto nosotros pues los vamos a estar leyendo y dándole seguimiento en los siguientes episodios. Así que muchas gracias por escucharnos. Dios les bendiga.
Un gusto, bendiciones, lo esperamos en el siguiente podcast.